verlo y reforzar lo que es esa orientación del análisis de la gestión del riesgo como algo fundamental para la continuidad y resiliencia de nuestros negocios. La gestión empresarial de riesgo nos lleva a dos puntos importantes, a un punto que es la continuidad del negocio y otro punto que es la resiliencia empresarial. Son dos puntos que aunque se parecen, tienen pequeñas diferencias entre los dos puntos. Sin embargo, ambas cosas nos llevan a que nuestros negocios se mantengan. Tenemos los dos conceptos, continuidad de negocios y resiliencia empresarial. Por favor, Jocelyn, la siguiente. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre ambos? La continuidad de negocios nos lleva a que tengamos un plan de prevención, que es prácticamente la gestión del riesgo, un plan de reacción y contención, que es lo que nosotros llamamos respuesta, y que prácticamente es lo que estamos haciendo ahorita ante la pandemia. ¿Cómo respondemos a generar esos protocolos de bioseguridad? ¿Cómo respondemos a las necesidades de nuestras comunidades inmediatas? ¿Cómo respondemos a la situación de emergencia hospitalaria que tenemos? Eso es un plan de respuesta. Sin embargo, después de esto viene un plan de recuperación. Y ahí es donde entra la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de asumir con flexibilidad las situaciones que nos llevan al límite y sobreponernos a ellas. ¿Qué significa esa resiliencia? Que después de esta situación, que va a haber un posterior después del COVID-19, o un posterior después de que se nos presenta otra situación de riesgo, por ejemplo, un huracán, o se nos presenta un accidente grave en la empresa, hay un después de eso. Entonces, ahí es donde entra la resiliencia. Y esos planes de recuperación son parte de esa continuidad del negocio. Entonces, prácticamente ahorita, esta etapa que nosotros estamos, esta emergencia nacional en la que estamos, que al final es una emergencia mundial, nosotros estamos en este momento en un plan de respuesta. Sin embargo, ahorita también deberíamos de estar trabajando en ese plan de resiliencia, porque eso es lo que fuertemente nos va a llevar a tener respuesta a cómo continuar en nuestros negocios. Entonces, tenemos dos momentos importantes dentro de la continuidad. Si ustedes miran la prevención y acción es el análisis de riesgo. En este momento, nuestros equipos de riesgo, nuestros equipos de comité de crisis, o como los llamemos dentro de nuestra organización, deberían de estar haciendo una reorientación del análisis de todos los riesgos que nuestra organización se están enfrentando. Porque usualmente lo que hemos hecho es envolvernos, y no es que está mal, ¿verdad? No es que está mal, envolvernos en mucha herramienta estadística. Sin embargo, el análisis de gestión de riesgo lleva, además de muchas herramientas estadísticas, lleva mucho análisis de contexto y de las partes interesadas de nuestra organización. Sigamos adelante, por favor, Joseph. Entonces, tenemos que una estrategia de continuidad de negocio nos lleva 4 puntos y 4 fases importantes. Primero, un análisis del impacto en nuestro negocio, de cada evento que se materializa o cada riesgo que se materializa. En ese momento tenemos que volver a hacer una evaluación de todos los riesgos totales y de todos los mecanismos de límite de todos los controles que estamos dando para tratar esos riesgos. Debemos hacer una evaluación de nuestra estrategia de negocio para definir las prioridades, los recursos con los que contamos y con qué estamos haciendo la protección y mitigación a esas situaciones de riesgo a las que nos estamos enfrentando. Dentro de la etapa 3, que son los procedimientos de continuidad de negocio, tenemos esa estructura de respuestas a incidentes, prácticamente en la que estamos, en esa etapa estamos ahorita, estamos dando respuesta a todos los incidentes que se están, a todos los múltiples incidentes que se están dando, si lo enfocamos en el COVID-19, en el enfoque de esta pandemia. Estamos dando respuesta a cómo está la situación con nuestros colaboradores, estamos dando respuesta a cómo está la situación con nuestros proveedores, estamos dando respuesta a nuestra comunidad. Sin embargo, adicionalmente, tenemos que tener un equipo trabajando cómo va a ser el plan de recuperación y de adaptación a cómo vamos a quedar después de esta situación de la pandemia. Y un tema muy importante que se mencionó en la mesa virtual el día viernes, los mecanismos de comunicación externa e interna. Esto en los planes de continuidad de negocios es muy crítico, porque eso va a significar cómo va a quedar la reputación de nuestra empresa una vez que haya pasado un incidente
el que sea un ente, sea una situación de un evento natural o una pandemia como la que se está presentando ahorita. Y también cuando vamos trabajando en este análisis de riesgo es importante que también hay que hacer ejercicios y pruebas para ver si estos planes que hemos desarrollado están dando realmente respuesta a nuestro negocio. O sea, si realmente lo que hemos diseñado da respuesta a que nuestro negocio siga operando o que en las condiciones que va a quedar en nuestro nuevo contexto de operación, nuestro negocio va a seguir operando. Sigamos, Jocelyn, por favor. Entonces, la resiliencia organizacional es la capacidad que una organización para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse. Tenemos que estar claro hoy en día que después de que pase esta pandemia, nos vamos a hacer nuestro mercado, nuestra sociedad va a quedar muy diferente a lo que nosotros estábamos haciendo dentro de nuestro mercado. Entonces, esa capacidad de adaptación de nuestras empresas es lo que va a significar la diferencia para poder continuar en el negocio. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho en este tema de resiliencia organizacional, porque nos vamos a enfrentar a un mercado muy diferente, a necesidades muy diferentes de nuestro consumo, a necesidades muy diferentes de nuestras partes interesadas. Y bueno, aquí nos dice el concepto, ¿verdad? Sobrevivir y prosperar. El tema de sobrevivir, y lo pone en un tema metafórico, también nos habla de que vamos a enfrentarnos a una economía y a una realidad social muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Ya vamos a ver más adelante en el análisis de riesgo, no es lo mismo cómo se presenta la pandemia COVID-19 aquí en Honduras, como se puede presentar en Europa o como se está presentando en Asia. Porque aunque podamos utilizar muchas experiencias, que es muy valioso utilizar las experiencias de los otros países, tenemos que ver que realmente cada cosa tiene que adaptarse al contexto que rodea a nuestra organización. Porque ese contexto interno y externo rodea es la base primordial para que nuestro negocio pueda continuar. Sigamos, Jocelyn, por favor. Entonces, el concepto de resiliencia adoptado nos lleva a 3 puntos importantes. Uno, de prevención, que la prevención nos hace de que nosotros nos preparemos. Aquí es donde nosotros hacemos el análisis y la evaluación del riesgo y establecemos como esos controles que pondremos para poder minimizar el riesgo y controlarlo, ¿verdad? O de alguna manera ver cómo respondemos a esas consecuencias que el riesgo nos da. Después tenemos un tema de preparación. En esa parte de preparación nosotros podemos trabajar para prevenir que los impactos negativos que nos generan en esa situación en donde se materializó el riesgo nos impacten de una manera tan fuerte que nos debiliten nuestro negocio. Y después hay otro momento, que es el que viene post pandemia, por ejemplo, en este caso del COVID-19, que es la recuperación de todas estas secuelas negativas que pueden dejar una crisis en la cual nuestra empresa va a tener que convivir y sobrevivir a una nueva realidad, que por buena práctica en este momento nos deberíamos de estar preparando a ese proceso de recuperación. Sigamos, José. Entonces vamos a ver ahorita primero un poquito lo que es la base de la gestión empresarial de riesgo y la evaluación del riesgo como tal. Sigamos. El riesgo es como una aritmética y los especialistas, yo me recuerdo muy bien cuando en Arise nos reunimos de todas las ARCES y otras organizaciones empresariales especialistas en el riesgo, nos explicaron el riesgo de una manera muy fácil y es aritmética. El riesgo es la pérdida. Cuando se descontrola el riesgo, divide las posibilidades del desarrollo. Cuando nosotros tenemos pérdidas, obviamente nuestro negocio se sumerge en una crisis. Después tenemos la amenaza, que es el peligro. La amenaza y el peligro hace que se multiplique y se potencialicen las vulnerabilidades que ya en nuestro negocio tenemos. Por ejemplo, nosotros nos volvemos más vulnerables si no tenemos personal capacitado.
nosotros nos volvemos más vulnerables si, por ejemplo, los protocolos más sencillos en el pasado nos ha costado hacer lo que nuestra gente los asuma, y si ahora venimos a tratar de colocar protocolos de bioseguridad, y si en el pasado hemos tenido problemas para establecer protocolos sencillos, y ahorita vamos a colocar protocolos de bioseguridad, ahí tenemos ya una vulnerabilidad que debemos analizar, porque sencillamente va a ser muy difícil que si nuestra gente no está acostumbrada a llevar protocolos, pueda llevar protocolos de bioseguridad. También una vulnerabilidad es, por ejemplo, que nosotros no tengamos seguros de resguardo para nuestras operaciones, por ejemplo, seguros que nos aseguren que hagan un resguardo financiero de nuestras operaciones. También es una vulnerabilidad ya la infraestructura de nuestro negocio, la infraestructura de nuestras instalaciones, las faltas de política, las faltas de procedimientos, esos son vulnerabilidades, la falta de presencia gerencial, si la gerencia no está convencida de que los temas de gestión del riesgo, los temas de gestión de calidad, los temas de gestión ambiental, los temas de responsabilidad social y de sostenibilidad no son importantes, esto es una vulnerabilidad ya como tal. Y la resiliencia es lo que suma y es la capacidad como nosotros respondemos. Entonces, si nosotros vemos como ética esto, nos pasa una ecuación matemática, que es la que tenemos a continuación. Por favor, Josel. Multiplicamos peligro por debilidad y lo dividimos entre nuestra capacidad y nos da pérdida. Entre más vulnerabilidades nuestro negocio tenía previo a la crisis, previo a una crisis, no solo la del COVID-19, porque ahorita estamos enfocándonos en el COVID-19, ¿verdad? Pero si nosotros cualquier riesgo pueda materializar, más vulnerabilidades nosotros tengamos, más se nos potencia que cuando un riesgo se nos materialice, nos apegue más fuerte y nos debilite más nuestro negocio. Entonces también, si nosotros no tenemos una capacidad de resiliencia como empresa, obviamente nuestra pérdida va a ser mayor. Y ahí en palabras sencillas nos lo presenta en matemáticas sencillas. Si nosotros somos vulnerables, si nosotros no hemos hecho un análisis de riesgo previo a esta situación, y si ahorita todavía no lo hemos hecho, también estamos más vulnerables a que después de que pase esta situación, nuestro negocio quede más afectado y sencillamente nos podamos ver en una situación más comprometida. Entonces, en términos sencillos, para explicarles, en este momento nosotros deberíamos de trabajar en dos momentos. Primero, en actualizar nuestros análisis de riesgos, en todos los aspectos, ¿verdad? Calidad, ambiente, el aspecto social, el aspecto de bioseguridad. En este momento nosotros deberíamos de estar actualizando todas nuestras matrices de riesgo, pero paulatinamente deberíamos, o paralelamente deberíamos de estar trabajando también en esos planes de recuperación, porque eso es lo que nos fortalece la capacidad. Entre más fuerte esté nuestra capacidad, menos pérdida vamos a tener. Sigamos, por favor. Este es un diagrama que nos presentó Arise en una reunión que tuvimos la semana pasada, en donde nos presentaba muy sencillamente. Arise es parte de las organizaciones salió como una idea de las organizaciones de Naciones Unidas para la prevención de riesgos de desastre. Y nos pone tres momentos importantes: lo que son las amenazas, lo que es la habilidad y lo que es la exposición. Si miramos ahorita específicamente el momento que es el COVID-19, el COVID-19 es una amenaza, que ya la tenemos, y de hecho ya tuvimos 3 meses o 4 meses desde que se presentó el primer caso en China, en el cual nosotros como empresa nos tendríamos que ir yendo preparando, ¿verdad? Tal vez posiblemente, inicialmente pensamos que el virus nunca iba a llegar a donde nosotros. Lastimosamente el virus sí llegó, y es la situación que se nos ha presentado actualmente. Tenemos una vulnerabilidad, el sistema de salud. Honduras tiene un sistema de salud débil. Adicionalmente, como empresas podemos tener una serie de vulnerabilidades adicionales, ¿verdad? Pero si nos enfocamos a la situación nacional, nuestra principal vulnerabilidad es el sistema de salud. ¿Y dónde tenemos la mayor exposición ahorita? En los hospitales.
tenemos una débil infraestructura hospitalaria y por ende nuestra respuesta de atención a una pandemia de este tipo va a ser muy débil. Y no les extrañe que nuestro porcentaje de mortalidad sea tan alto y que siga creciendo en los próximos días. Porque no tenemos una respuesta, entonces no tenemos no tenemos mecanismos de respuesta ante un riesgo como es tal. Entonces, igual serían nuestras empresas. Si nosotros tenemos ahorita una amenaza tan fuerte como el COVID-19, tenemos que ir viendo qué puntos de nuestras empresas son las partes más vulnerables. Por ejemplo, si somos una empresa grado alimenticio, que tenemos que trabajar temas alimenticios, tenemos muchas vulnerabilidades que trabajar, ¿verdad? Tenemos muchas vulnerabilidades que analizar, porque tenemos desde el tema de nuestros operarios, cómo trabajan, los protocolos, tanto de bioseguridad que hayamos establecido, como los de inocuidad alimentaria. Tenemos que ver también cómo hacemos el contacto con nuestros proveedores, con nuestras cadenas de valor, y ver todos los demás mecanismos de exposición que estamos teniendo. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo la Oficina de Riesgos nos Entonces, pues creo que se cayó un ratito el audio. Lo que yo estaba explicando en este momento era de que en esta pequeña presentación, la Oficina de Riesgos de Desastre nos explica cómo nos enfrentamos a una situación y cómo el COVID-19 y las vulnerabilidades serían todo el sistema de salud que nosotros tenemos, más otras que en el caso de nuestras empresas, las que nosotros tengamos como empresa. Sigamos, Jocelyn, por favor. Jocelyn, por favor. Ok, ahorita tenemos una pequeña presentación de lo que la Oficina de Riesgos y Desastres de Naciones Unidas nos presenta como lo que es un plan empresarial de gestión de riesgos y desastres. Esta diapositiva, esta presentación se les va a compartir para que la puedan ver con mayor detalle y ojalá más adelante podamos tener el curso presencial para explicárselos a mayor detalle y de hecho prestarles y proporcionar una herramienta en Excel que conlleva esto. Nos dice que nosotros dentro de nuestros planes empresariales de riesgo debemos de tener 3 puntos importantes. Uno, primero, la definición del marco de referencia en el cual opera nuestra gestión de riesgos de desastre, ¿verdad? Y aquí cuando hablamos de gestión de riesgo de desastre, por favor, saquémoslo de nuestra cabeza que el desastre solo son los que se presentan por huracanes o por terremotos. Los desastres también darse por accidentes en nuestros planteles, se pueden dar también por pandemias como la que estamos viviendo en este momento, ¿verdad? Es bien importante como paso 1 definir el contexto interno externo de la organización. Yo sé que de repente esto ya lo han hecho muchas veces con sistemas de gestión de ISO o dentro del contexto de RCE también. Sin embargo, el contexto interno y externo creo que es el momento ahorita adecuado para que nosotros lo reanalicemos, ¿verdad? Porque realmente ahorita nuestro contexto externo va a cambiar con toda esta situación que se está presentando a través de la pandemia. En el paso 2 dice la valoración del riesgo, que eso sí lo vamos a ampliar a continuación, que es donde se nos presenta cómo hacer el análisis y la evaluación del riesgo. Posteriormente viene toda la parte de formulación, ¿verdad? En donde tenemos todos los planes de respuesta y de recuperación y de inversión al riesgo. Hay que tener claro que cuando nosotros hacemos un análisis de riesgo y un plan de respuesta y un plan de recuperación, debemos tener una partida o tener fondos previstos para dar esta respuesta. Porque si nosotros no tenemos dinero o no tenemos fondos
ya previstos para actuar en casos de estas emergencias, cuando se presenten, se nos va a hacer muy difícil a nosotros como empresas responder. Entonces, recuerden que el plan de respuesta es prácticamente lo que nosotros siempre hemos manejado como plan de contingencia, ¿verdad? Entonces, ese plan de respuesta sí tiene que contar con un fondo para poder responder. E igual el de recuperación. Si no lo hemos hecho ahorita, realmente yo les recomendaría que analicemos cómo designamos ya y vamos analizando cómo se va haciendo esas partidas presupuestarias, porque sí va a tener que tenerse un fondo, una inversión, porque todos esos planes llevan inversión. Importante la comunicación. Muchas veces hacemos muy buenos planes de gestión de riesgos, muy buenos planes de contingencia y respuesta y de resiliencia, pero nosotros realmente al final no los comunicamos y nuestras partes interesadas no lo saben, principalmente nuestros colaboradores. Entonces, esos planes de comunicación deben y tenemos que tener definidos esos mecanismos de comunicación, cómo lo hacemos. Porque si no lo tenemos definido, cuando se presenta la emergencia o cuando el riesgo se materializa, que es lo que sucede cuando se presenta una emergencia, sucede que no sabemos y estamos haciendo comunicaciones a la carrera, si no tenemos definidos esos mecanismos de comunicación. En la gestión de crisis, explicar cómo tenemos que tener un poquito establecidos esos mecanismos de comunicación. También estos planes de gestión del riesgo y de recuperación y también de respuesta deben de estar aprobados y deben estar definidos por los directivos de las empresas, ¿verdad? Por nuestras cabezas, porque podemos tener muy buenos técnicos, se los digo, podemos tener muy buenos técnicos que manejen estos temas. Sin embargo, si eso no ha sido elevado a nuestras gerencias, estos planes son papel mojado. Entonces, sí, todos estos planes de gestión empresarial de riesgo tienen que ser escaloneados a nuestras altas gerencias para que sean efectivos. También, pues, en la implementación están las acciones financieras, que, como les digo, tenemos que tener recursos provistos para esta situación. Y también en la evaluación y seguimiento, recordemos que los planes de gestión de riesgo conllevan todo esto de recuperación, también son sujetos a mejoras. De hecho, las empresas que ya los tenían, que ya tenían inclusive su comité de crisis conformado, sus comités gerenciales, como lo llamen, se darán cuenta hoy en día que como no estábamos listos para una crisis como la actual, que se nos presenta con COVID-19, como la actual, tenemos que hacer mucha reformulación, ¿verdad? Entonces, es muy importante que todo lo que estamos viendo que tenemos que mejorar, lo vayamos documentando y lo vayamos incorporando. Porque en la medida que nosotros vayamos viendo cómo esa mejora se incorpora y vayamos mejorando esos planes, los van a hacer más empresas más resilientes, que eso es lo que estamos buscando hoy en día, ¿verdad? Recuerden que también tiene una temporalidad, ¿verdad? La vigencia está determinado a la medida de que el plan es funcional. Si el plan no es funcional porque de repente el momento que se presentó la emergencia o se materializó el riesgo no funcionó, realmente tenemos que volvernos a preguntar, bueno, analicemos otra vez el riesgo, evaluémoslo, qué situación no hemos considerado y dentro de nuestros planes de continuidad ver qué situaciones debemos considerar. Sigamos, Jocelyn, por favor. Claudia, yo solamente quería solicitarle a los que tienen las cámaras abiertas que las cierren, por favor, porque si no la calidad del webinar se pierde al tener la cámara abierta. Okay. Gracias, Elena. Sí, es muy importante porque se nos baja la señal. Recuerden que todos estamos dentro desde nuestras casas, entonces la calidad del internet puede variar. Bueno, es importante tener una política de riesgo, ¿verdad? ¿Y qué debe considerar esta política de gestión de riesgo? Esa política de gestión de riesgo no debemos tenerla solo para cumplir un requisito, debemos de tenerla porque realmente creemos en ella. O sea, que tenemos una justificación que está vinculada a nuestros objetivos y políticas empresariales y gerenciales, que está amarrado con nuestras obligaciones y responsabilidades
que ha considerado el manejo de nuestros conflictos de intereses y los recursos y rendiciones de cuentas, que tiene mecanismos de medición y que también tenemos que considerar que hay que está sujeta a mejora, como toda política, está sujeta a mejora y que debe tener una estrategia de comunicación. De nada nos va a servir tener muy buenos documentos, muy buenos análisis, si estos no se han comunicado a nuestras partes interesadas. Sigamos, Jocelyn, por favor. La metodología de una formulación de planes empresariales de gestión de riesgo tienen 4 puntos muy importantes. Uno, primero, cómo se estableció el contexto interno y externo. Otro, cómo se valoraron los riesgos. Y adicionalmente de cómo se valoraron los riesgos, cómo se definió la reducción de los riesgos. Y después de esto, el punto más importante, que es el álgido ahorita para nosotros, para poder continuar a nosotros como empresas, cómo se definió la preparación para la respuesta y recuperación de nuestras organizaciones una vez que pasa un riesgo materializado o una emergencia. Sigamos, por favor. En el contexto externo tenemos que tener muy claro en nuestras organizaciones muchas cosas. Primero, población, viviendas que tenemos alrededor, cómo están los servicios públicos, las organizaciones comunitarias, los indicadores de desarrollo que tiene un país. Eso es un tema que se debe analizar en el contexto externo de nuestras organizaciones. En la parte económico y productiva, la actividad de producción nuestra, qué limitantes tiene, qué fortalezas tiene, y que también qué cuidados tiene de tener. Por ejemplo, una empresa alimenticia tiene muchísimo más cuidados que lo que tiene muchísimo más cosas que analizar que otro rubro, ¿verdad? Pero no quiere decir que una empresa de servicio en este contexto del COVID-19 es fácil, también la tiene muy cara, porque una empresa de servicio depende del cliente que ingresa. Y hoy en día tenemos limitada esa operación, ¿verdad? Por restricciones gubernamentales no podemos dar atención a nuestros clientes presenciales. Entonces, también hoy en día tenemos que analizar ese contexto que rodea a nuestra organización. La vocación económica que tenemos que hacer un análisis físico-ambiental que tenga que ver las características biofísicas, ¿verdad? Los servicios ambientales, las áreas de interés ambientales. También las políticas institucionales, ¿verdad? Que tenemos en la parte externa, ¿verdad? ¿Qué fortalezas tenemos a nivel gubernamental y qué debilidades tenemos? Por ejemplo, ante una emergencia, no es lo mismo cómo pueda responder un país como Estados Unidos a cómo va a responder Honduras. Eso tenemos que tenerlo claro. Posiblemente nuestras empresas van a tener retos más fuertes que lo que tienen el resto de los países, ¿verdad? Latinoamérica va a tener retos muchísimo más fuertes que los que tuvo Asia o los que tiene Norteamérica ahorita. En infraestructura, ¿cómo estamos de infraestructura? Si ya, por ejemplo, ya estábamos débiles en la infraestructura nacional, ¿cómo ahora esta infraestructura nos debilita ante situaciones de emergencia? Entonces, este contexto también hay que analizarlo fuertemente. Y hoy en día, si ya lo hemos hecho, yo los invito a que volvamos a hacer ese análisis de ese contexto externo, porque ahorita nos hemos dado cuenta de muchas más debilidades que tenemos, tanto a nivel gubernamental, tanto a nivel de infraestructura, y que nos invita a que nosotros como empresa nos replanteemos que tenemos retos más fuertes. Sigamos, por favor. El contexto interno. En el contexto interno nosotros tenemos que analizar cómo está nuestra gobernanza. Si nuestra gobernanza como tal ya tenía debilidades, cuando se materializa un riesgo, la gobernanza se vuelve todavía más difícil. Entonces, tenemos que ver en un análisis de riesgo cómo está nuestra gobernanza y estructura en general, cómo están definidos los roles y responsabilidades, cómo están las políticas y estrategias generales, cómo está nuestra cultura organizacional. Si nuestra cultura organizacional ya tenía baches y ya estaba debilitada, en estas situaciones de emergencia puede verse todavía más fracturada y más frágil. Entonces, por eso es que es bien importante que ahorita nos replanteemos ese análisis que hayamos hecho. Las normas y directrices, los modelos adaptados, por ejemplo,
los sistemas de certificación con los que ya contemos. Recordemos que en esos sistemas de certificación con los que ya contemos, nosotros los tenemos por alguna razón. Son certificados en ISO 9000, 14000, 22000, no por simplemente querer estar certificados. Estamos certificados porque nos da una fortaleza como empresa. Y las auditorías van a seguir y nosotros vamos a tener que seguir certificados. Y entonces nosotros vamos a tener que volver a hacer ese análisis de riesgo, como una situación tan severa como es el COVID-19 afecta a nuestras operaciones. Los recursos tangibles e intangibles con los que contamos, cómo es nuestro ordenamiento interno, cómo es nuestra forma de relaciones contractuales, nuestros procedimientos y nuestras líneas de comunicación. Todo ese contexto interno lo tenemos que ver en el momento que analizamos un riesgo. Sigamos, Jocelyn, por favor. También cuando tenemos en el contexto interno, también tenemos que ver las responsabilidades, ¿verdad?, que tiene y las estructuras específicas de la gestión del riesgo. Si ahorita todavía porque esto no todas las organizaciones o empresas lo tienen, hay empresas que sí ya tienen sus comités de crisis, ya tienen sus personas encargadas de gestión del riesgo, o una persona por lo menos encargada de gestión del riesgo. Sin embargo, el análisis y evaluación del riesgo no es de una persona, es de un comité y debe estar integrada toda la organización y comunicada a toda la organización. Entonces, eso tenemos que analizarlo en nuestro contexto interno. Adicional, tenemos que ver si otros riesgos se nos van a materializar más fuertemente después de un contexto alterado como el que tenemos ahorita con el COVID-19. Si posiblemente se nos va a materializar riesgos de tipo laboral, riesgos de tipo social. Ahorita pues todos estamos como bien enfocados en el COVID-19, pero hay bastantes riesgos sociales que analizar. Hay muchos riesgos laborales que hay que analizar y que debemos considerar. También debemos de considerar que tenemos que tener en todos estos planes que estamos elaborando y estructurando, tener una funcionalidad de tiempo y de medición. Entonces también esta parte es bien importante, cómo todo este análisis de riesgos se relaciona con otras actividades que nuestra empresa ya tiene. Posiblemente estábamos en una expansión de instalaciones, posiblemente estábamos entrando a un nuevo mercado y esta situación actual, posiblemente estábamos abriendo otras líneas de operación y se nos presenta esta situación actual. Entonces, esto debemos analizarlo en este contexto externo. Y definir las diferentes metodologías de valoración del riesgo. Por cuestiones de tiempo, obviamente yo no puedo ponerme a presentar cómo se valoran los riesgos porque eso es bastante extenso. Sin embargo, debemos de considerar que existe la 31010 que nos da todo un contexto de herramientas que es la valoración y el análisis del riesgo. Sin embargo, el análisis y valoración del riesgo, aunque haya muchas herramientas estadísticas, yo les recomendaría particularmente que más que enfocarse en la herramienta estadística, enfoquémonos en lo funcional que es para nuestra organización. Si nosotros escogemos una herramienta muy compleja, posiblemente no va a ser funcional para nuestra empresa. Por eso la 31010 tiene más de 30 herramientas para que nosotros nos hagamos a la herramienta que sea más factible para nuestra organización. No porque tengamos la herramienta más compleja quiere decir que es la mejor. Tenemos que ver cómo la herramienta es funcional para nuestro negocio. Eso es una recomendación que sí se las hago, que es es clave, porque a veces nos enredamos en el análisis estadístico, sin embargo, no nos enfocamos en lo que es importante, que es analizar. Y también identificar estudios necesarios, ¿verdad?, que nos ayuden para la intervención del riesgo. El martes que hizo su exposición don Julio sobre el tema del análisis socioeconómico, algunas empresas decían, necesitamos también un análisis económico del gobierno y es oportuno. O sea, sí debemos empezar a ver cómo eso va a impactar económicamente a nuestros negocios, porque eso es parte de las herramientas que tenemos que ver cómo va a quedar el contexto y socioeconómico de nuestro país. O sea, realmente esto en el análisis de los riesgos debemos considerarlo, e igual todas las herramientas y todos los estudios que hayan deben de unirse para poder analizar cómo
eso refuerza el análisis de cómo internamente nos afecta cualquier emergencia o cualquier materialización de un riesgo. Sigamos, por favor. Entonces, en el criterio del riesgo hay muchas herramientas muy importantes. El criterio del riesgo debe reflejar los valores, los objetivos y recursos de las organizaciones. Parten desde los requisitos legales, reglamentarios que atañen a la organización y evaluar la importancia del riesgo. Entonces, definir la probabilidad que ese riesgo se materialice. Importante definir las consecuencias que lleva una vez que ese riesgo se materialice. Hace 3 o 4 meses, cuando empezó este problema de la pandemia COVID-19, definitivamente todos deberíamos de haber empezado a analizar qué tan probable era que la pandemia llegara a nuestro país y afectara a nuestros negocios y analizar las consecuencias que esto conllevaría en nuestros negocios. Si lo estamos haciendo en este momento, no es que estamos tarde tampoco, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, es importante hacerlo en este momento, empezar a definir qué consecuencias va a ser para nuestro negocio esta pandemia, ¿verdad? O cualquier otro riesgo que se presente. Ahorita yo estoy haciendo ejemplos del COVID-19, pero esta metodología es para cualquier tipo de riesgo. También los marcos temporales y la probabilidad de las consecuencias, en qué momento van a presentar estos riesgos y las consecuencias, ¿verdad? Porque van a haber diferentes tiempos en estos riesgos. Ahorita, por ejemplo, en lo complejo que es el COVID-19, tenemos diferentes curvas de picos de contagio, que si se controla en el país los picos de contagio, posiblemente a nosotros nos baja el nivel de riesgo. Sin embargo, ahorita lastimosamente vemos que la situación no está fácil y sí debemos considerar ahorita que el COVID-19 es de alto riesgo para nuestras operaciones, ¿verdad? O sea, sin utilizar mucha herramienta estadística, sí es un riesgo alto para nuestras organizaciones. Y en cualquier análisis de gestión de riesgo debemos de estar claros en qué nivel el riesgo se torna aceptable o tolerable. Y por considerarlo aceptable y tolerable no quiere decir que no vamos a hacer nada, ¿verdad? Cuando hablamos de hablarlo tolerable o aceptable, estamos hablando que tenemos que tener un plan específico para minimizar ese riesgo. Muchos riesgos de los que nosotros analizamos en nuestras organizaciones no van a desaparecer. No van a desaparecer. Pero sí debemos definir los controles necesarios para que cuando ese riesgo se materialice y se convierta en una emergencia, ese riesgo no nos impacte tan fuerte. Entonces, esos son los controles que nosotros debemos definir para que nuestros negocios continúen. Sigamos, por favor. Siga. Ok, la ISO 31000 nos presenta prácticamente 3 etapas sencillas dentro de la evaluación del riesgo. Nos presenta la etapa de identificación del riesgo, la etapa del análisis del riesgo y la etapa de la valoración del riesgo. Si ustedes se fijan, a los lados aparece comunicación y consulta y al ladito aparece seguimiento y revisión. ¿Qué significa esto? Se lo vuelvo a repetir. Que estos elementos y todos estos planes que nosotros elaboremos deben de ser comunicados transparentemente y oportunamente. De nada nos sirve, por ejemplo, tener un análisis de riesgo de una operación de caldera si ese riesgo no se le explica al operador de caldera. O sea, si los protocolos que se generen del riesgo que hayamos evaluado en la operación de caldera no se los explicamos a los operadores de caldera. O sea, ese es lo que en términos sencillos quiero explicar. Y todos los protocolos que vayamos a implementar para minimizar si un accidente se presenta ahí. O sea, todos esos protocolos que vamos a hacer para que esos riesgos se disminuyan. Y obviamente tenemos un seguimiento y revisión. En la manera que nosotros hagamos una supervisión de todos estos protocolos que hemos implementado, vamos a determinar qué tan fuertes son o qué tan débiles son. Y de esa manera nosotros vamos a poder mejorarlos. Pero si nosotros vemos que ahorita ya implementamos un protocolo y que por ende ese protocolo ya nos tiene salvados, creo que ahí sí caemos en un error. Ahí sí caemos en un error porque nada está escrito en piedra. Ahorita en este momento es cuando más supervisión debemos de tener.
supervisar que realmente se estén cumpliendo, evaluar las debilidades que se están presentando en esos protocolos que ya hemos implementado para ver si realmente están fuertes o si realmente tenemos que evaluarlos. Sigamos, Jocelyn, por favor. Entonces, en la identificación de los riesgos internos de nosotros tenemos que ver las causas y fuentes de riesgos. Ahorita tenemos una pandemia que nos rodea, ¿verdad? Que prácticamente es como una amenaza gigante que tenemos alrededor de nuestros negocios, ¿verdad? Ya tenemos las causas y fuentes del riesgo. Entonces tenemos que ver cómo esa amenaza gigante COVID-19, qué causas y fuentes de riesgo pueden generar el interno de nuestra organización. Entonces tenemos que identificar esas amenazas que nos están generando y verificar o buscar cuáles son las principales áreas de afectación que pueden tener nuestros negocios. Por ejemplo, en el área laboral, en el área de operación, donde nosotros hacemos la ejecución de nuestro servicio o producción, es muy crítica. Y yo lo mencionaba, tenemos muchos protocolos internos ya implementados en las empresas, pero en esa sensibilización que estamos haciendo en este momento, debemos tener claro que también la sensibilización debe ser muy fuerte, porque una cosa es lo que ellos hacen internamente ahorita, adentro de nuestras instalaciones, pero otra cosa es lo que hacen en sus casas. Y recuerden que en el caso de la amenaza, que es esta enfermedad, el contagio puede darse fuera y llevarlo a nuestras instalaciones. Entonces, la sensibilización en ese momento sobre la enfermedad y esta pandemia debe ser muy fuerte, porque podemos tener protocolos muy establecidos en nuestra empresa, pero pueden echarse a perder si nuestro colaborador se contagia afuera. También ver todos los elementos a los que están expuestos, los posibles escenarios del riesgo, todos esos escenarios del riesgo debemos evaluar. Los controles existentes, hay riesgos que ya los hemos evaluado, y de hecho muchos riesgos posiblemente ya los tenemos evaluados y ya tenemos controles establecidos, pero posiblemente a pesar de los controles que ya tenemos establecidos pueden presentarse nuevos riesgos por nuevas amenazas que aparecen, como la de esta pandemia. Entonces, por eso les digo que en este momento es importante volver a analizar y evaluar nuestros riesgos, porque posiblemente nuestros controles hay que cambiarlo, ¿verdad? Y las consecuencias que se presentan una vez que se materializan nuestros riesgos. Estas consecuencias son los impactos que pueden llevarnos a la fragilidad que tengamos nuestra organización. Si nuestra empresa tiene mucha fragilidad, por ende, nuestro impacto va a ser muchísimo más fuerte y nos va a impactar más grandemente a nuestras operaciones. Y es bien importante llevar una minuta de todas estas lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas una vez que se materializa un evento es bien importante. Yo creo que ahorita, en esta situación que estamos viviendo del COVID-19, todas estas lecciones que vamos a aprender en todo este tiempo van a ser de gran aprendizaje para nuestras empresas, porque nos van a enseñar cómo realmente ser resilientes, ¿verdad? Entonces, todas esas lecciones aprendidas en todo este proceso que estamos llevando a cabo durante estas semanas y las semanas que siguen, es importante dejarlas documentadas, porque eso nos va a ser de gran valor para nuestras organizaciones. Sigamos, por favor. Entonces, en la reducción de riesgo para la resiliencia, en Arise, no me acuerdo que nos hacían la presentación de ciertas situaciones, ¿verdad? Nos hablaban de elevación del peligro. La evasión del peligro puede darse en el lugar donde se manifiesta o puede manifestarse el peligro, ¿verdad? Lastimosamente no siempre podemos evadir ese riesgo o peligro que se nos presenta, ¿verdad? Esto es cuando realmente una situación se nos puede presentar. Por ejemplo, viene un huracán y sabemos que va a estar en tal zona, nadie va a viajar a esa zona, ¿verdad? Esto es como evadir. No voy a ir, por ejemplo, a una zona tropical si yo sé que en este momento es temporada de huracanes, ¿verdad? Entonces, eso le llaman evasión, alejarse. O de repente, en el tema de riesgo empresarial, dentro de las organizaciones, es eliminar la causa que nos genera ese riesgo o peligro, ¿verdad? Por ejemplo, el usar una sustancia que puede generar
contaminación fuerte a nuestras operaciones, ¿verdad? Eso es una forma de quitar el riesgo. Elusión, alejarse definitivamente del lugar donde se manifiesta peligro. Justamente tanto la evasión y la elusión en este momento para este tipo de amenaza que tenemos del COVID-19 no lo podemos llevar a cabo, ¿verdad? Pero sí la tercera, que es el aumento de la resistencia, ¿verdad? Que es incrementar la capacidad de resistencia a los elementos a los que estamos expuestos. Hoy en día, como les digo, tenemos que evaluar realmente si nuestros controles establecidos son efectivos, si realmente hemos diseñado realmente es efectivo para poder continuar en los negocios. Tenemos que replantear nuestros negocios. También la redundancia habla de que, por ejemplo, en cada riesgo que nosotros analizamos queda un riesgo residual. Hay un riesgo residual que es un pequeño riesgo que de repente no pudimos tratar con el control principal, sin embargo nos queda un pequeño riesgo que es ahí donde podemos poner otro control para reducir que aparezca ese riesgo residual, que es prácticamente lo que se habla en terminología de gestión del riesgo. Sin embargo, lo que les quiero decir yo en este momento es que el plan A, plan B y el plan C, sobre todo en una situación de amenaza a la cual estamos ahorita, no son exagerados. En este momento no son exagerados. En situaciones tal vez menos graves, podemos contar solo con un plan A, B, pero realmente sí, en la situación que estamos, el tener un plan A, un plan B o un plan C, realmente no suena exagerado. También debemos considerar que una vez pase esto, o durante esta situación de la pandemia, tenemos que tener una adaptación. Debemos de estar preparados a que ya no vamos a poder manejar nuestros productos y servicios como usualmente los manejamos. Lastimosamente no se prevé que esta crisis vaya a ser a corto tiempo, ¿verdad? Claro, podemos tener una mayor resiliencia, podemos poner muchos controles, sin embargo la crisis va a durar unos meses o varios meses. Entonces tenemos que tener claro que tenemos que ir haciendo nuestros planes de adaptación a la situación, ¿verdad? Que se está presentando ante esta pandemia. También las medidas de retención del riesgo, que son las medidas de tipo financiero, para compensar con recursos propios las posibles pérdidas, ¿verdad? Esto siempre es bien importante tenerlo en los planes empresariales de gestión de riesgo, tener esos principios de retención, ¿verdad? En donde tengamos un fondo de respuesta, de resguardo ante estas situaciones de riesgo. O sea, que la empresa tenga un backup para responder en tiempo de crisis. Y también tenemos la transferencia del riesgo, que es todas las medidas de protección financiera, ¿verdad? Que son los seguros, todo que esto no funciona muy bien cuando son temas como incendios, como temas como huracanes, en ese tipo de riesgo los seguros no funcionan muy bien, ¿verdad? Pero sí, en la parte de reducción del riesgo tenemos estos diferentes momentos para lo que es el tratamiento del riesgo. Sigamos, Jocelyn. Entonces, en el tratamiento del riesgo es bien importante formular y seleccionar las opciones del tratamiento del riesgo. Es bien importante ahorita, muchas empresas ya han trabajado sus protocolos ante la respuesta del COVID-19. Sí es bien importante compartirlos. Sin embargo, aunque venga una empresa A y se lo comparte una empresa B, no quiere decir que el modelo nos sirve exactamente, ¿verdad? Podemos compartirlo, pero debemos adaptarlo. Porque nuestra empresa, si estamos claros en todo lo que hemos visto en esta del webinar, es que nuestro contexto interno y externo varía dependiendo de la empresa que somos. Entonces, el protocolo que le sirve a la empresa A posiblemente le sirva a la empresa B, sin embargo debe ser adaptado. Entonces, debemos analizar nuestro contexto externo e interno, y en eso entra también nuestras partes interesadas, ¿verdad? Entonces, también en este tratamiento de riesgo tenemos que ver cómo evaluar la eficacia, si realmente es eficaz, y decidir si el riesgo residual que nos queda de ese tratamiento del riesgo es aceptable, y si no es aceptable, efectuar otro tratamiento, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener definido
todas esas opciones de tratamiento al riesgo como tal. Sigamos, Joseph. Entonces, en la parte de continuidad del negocio, después de que hemos visto este tema de la evaluación del riesgo de manera resumida, tenemos dos puntos importantes. Tenemos que en este momento, ante una emergencia o una amenaza como la que tenemos ahorita, como el COVID-19, tenemos que establecer un plan de respuesta de contingencia o una contingencia, un plan de respuesta que es el que estamos efectuando actualmente. Pero adicionalmente tenemos que tener un plan de recuperación y resiliencia y continuidad. Ese plan de recuperación debe considerar 3 puntos importantes. Uno, ¿cuánto es el tiempo de recuperación de nuestra empresa una vez la crisis? ¿Cuánto va a ser el tiempo de recuperación realmente? ¿Cuánto es el tiempo máximo de la actividad que podemos tener nosotros con las condiciones y restricciones que tenemos ahorita? ¿Y cuál es el punto mínimo de recuperación de nuestras operaciones? Eso es otro punto bien importante. Digamos, Joseph. Bueno, ahorita vamos a ver un poco de lo que es el comité de crisis, por favor. El comité de crisis es un órgano decisorio para la gestión unificada. El comité de crisis nos ayuda a que en el momento que se presenta la crisis, las decisiones se puedan tomar de manera unificada y de manera rápida, porque ya tenemos un grupo dentro de la empresa que usualmente está formado a nivel gerencial, que analizan la crisis y que pueden tomar decisiones colegiadas y de manera rápida, ¿verdad? Por eso se recomienda que debe estar integrado por responsables de las diferentes áreas de la organización y usualmente también se recomienda que tengan asesoría legal, ¿verdad? Se recomienda que tenga un portavoz, un coordinador del comité de crisis, que se trate de convocar, coordinar y dirigir al comité de crisis. Y en la parte de comunicación del comité de crisis, es bien importante que haya un portavoz externo, ¿verdad? Una cara visible de la organización de la empresa, ¿verdad? Así como un suplente en caso hace algo con ese portavoz, y un portavoz interno dentro de la comunicación que mantenga la comunicación durante el periodo de crisis a las partes internas de la organización. Entonces, el comité de crisis, en términos sencillos, ¿qué es? Un ente colegiado dentro de la empresa que permite tomar decisiones rápidas y eficaces ante una crisis. Para eso, obviamente, debe estar conformado por áreas claves de la organización, ¿verdad? Inclusive, esperar, de acuerdo a cómo va pasando la situación, con áreas que tienen que ver mucho con la situación de la crisis que está pasando en ese momento. Sigamos, por favor. Para esto se recomienda tener un comité de crisis actualizado. Si lo conformamos hace muchos años y de repente lo tenemos que tener actualizado porque a veces hay cambios en las organizaciones y debemos de tener un manual de crisis, debe ser actualizado, el cual se actualiza en la manera de que nosotros vayamos haciendo la evaluación de riesgos periódicamente. Continuemos, por favor. ¿Qué debe considerar este manual de crisis? Un mapa de riesgos, que es lo mismo que una evaluación de riesgos, la identificación de las fuentes de una posible crisis, los mensajes a transmitir en los diferentes escenarios acorde al sector que tenemos, cuál es el comité de crisis que se ha conformado, los diferentes protocolos de actuación a seguir, por ejemplo, si hay un protocolo definido ante una situación de emergencia social, si hay una situación ante una emergencia de salud, si hay una emergencia de tipo de seguridad y salud ocupacional, si hay una emergencia ante un incendio o una situación de un evento natural como un huracán o un terremoto. Tener un protocolo para el manejo de comunicación, porque usualmente en estas crisis también nos vemos afectados mucho en nuestra reputación. También un tratamiento de las redes sociales, a veces desmeritamos el impacto de las redes sociales y dependiendo del tipo de negocios que nosotros tenemos, el impacto de las redes sociales puede ser muy fuerte en nuestro negocio. Sobre todo si somos negocios de servicios y que nuestro público o nuestro cliente primordial son jóvenes o son el público de consumo masivo. Entonces, tenemos que tener claro eso en nuestro manual de crisis. Y también los mecanismos de respuesta a los afectados por la crisis.
Usualmente esto es un tema muy importante que tenemos que considerar en este manual de crisis, y también simulación y actualización. ¿Por qué les menciono el tema de simulación? Porque posiblemente la crisis en algunos momentos nunca se presente, ¿verdad? Cuando tengamos un comité de crisis. Ahorita ya se nos presentó, ahorita tenemos una crisis de tamaños dimensionales, ¿verdad? Pero muy fuerte, pero posiblemente algunos teníamos nuestros manuales de crisis y hace tiempo no los habíamos tocado, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante someterlos a la simulación, hacer como simulación de crisis en nuestras organizaciones para ver si ese comité de crisis de verdad está activado y si de verdad responde a esas necesidades. Entonces, esta es una pequeña consideración de lo que se recomendaría que debe tener un manual de crisis. Posiblemente puede tener otras cosas. Sí, por favor. Sigamos, Jocelyn. Puntos críticos. Ahorita que tenemos, cuando tenemos una crisis, hay que actualizar los protocolos de control de riesgo y respuestas de emergencia según corresponda. O sea, los protocolos posiblemente ya los teníamos definidos para nuestras crisis, pero realmente ahorita están como a prueba. Y posiblemente ahorita, mediante se vaya desarrollando esta crisis, los tenemos que ir actualizando. Importante utilizar información solo de fuentes confiables y asegurarnos también que en los medios, en los mecanismos de comunicación que tengamos con nuestras partes interesadas, sobre todo nuestros colaboradores, solo se difunde información de fuentes confiables. Porque cuando se difunde información de fuentes no confiables, creamos pánico, creamos confusión, y nuestros colaboradores también están sujetos a mucho estrés. Y eso hace que todavía la toma de decisiones se vuelva todavía más compleja, ¿verdad? Porque tenemos todavía ya tenemos una crisis compleja, pero al tener información falsa hace que ese escenario se vuelva todavía más fatal. Hay que evaluar la crisis y determinar su nivel de importancia y establecer su nivel de actuación. Esto es bien importante cuando tenemos una crisis, o sea, tenemos que evaluar la crisis y determinar ese nivel de importancia. Ahorita, claro, obviamente el COVID-19 es una crisis de alta importancia, pero ante cualquier situación que se nos presente posteriormente, porque yo creo que después de esto todos deberíamos de tener un comité de crisis, nos vamos a dar cuenta que sí es importante definir cómo vamos a actuar ante los diferentes escenarios. Sigamos, por favor. También tenemos que tener como punto crítico gestionar las medidas de protección de los colaboradores, activos físicos, financieros y comerciales de su negocio. Yo estaba viendo un comentario muy importante aquí. ¿Con quién hacemos negocios? Eso es parte de los puntos críticos. O sea, si nuestra empresa ahorita tiene relaciones comerciales con los países que están con mayores crisis del COVID-19 o que nos van a poner todavía más restricciones en nuestras exportaciones, tenemos que evaluar eso en el contexto de esta crisis. Y también hay que procurar dar agilidad a la toma de decisiones a través del comité de crisis. Entonces, este punto de gestionar las medidas de protección es muy importante, sobre todo en el tema de protección a los colaboradores. Establezca los mecanismos de comunicación, establecer todos los mecanismos de comunicación externa, y esta comunicación debe ser oportuna y transparente. Y establecer los mecanismos de gestión de la reputación. Esta situación de esta emergencia puede dejar fortalecida nuestra reputación o puede dejarla debilitada. Y eso debemos de tenerlo claro, que en este momento, en la forma que nosotros respondamos ante esto, puede ser que nuestra reputación empresarial quede totalmente fortalecida o quede totalmente debilitada. También debemos balancear la atención de la crisis, tenemos que asegurarnos que la crisis, de verdad la atención la reciban todas las personas o todas las áreas que lo necesitan, ¿verdad? No hay que dejar de ver las consideraciones legales y regulatorias. Por más buenas intenciones que tengamos, debemos considerar que no podemos hacer o tomar de que estén fuera de un contexto legal y regulatorio. Sigamos, por favor. También flexibilice y ajuste la política a clientes y proveedores. En una crisis tenemos que tener claro que nuestras políticas se deben flexibilizar o ajustar a nuestros clientes, proveedores y colaboradores de acuerdo a la realidad de la situación, o sea, de acuerdo a nuestras partes interesadas. Ya más adelante les voy a presentar unas recomendaciones que hace RISE específicamente para lo que es el COVID-19,
pero sí tenemos que flexibilizar, ¿verdad? Y ajustar nuestras políticas. Y es importante documentar todo este proceso de las crisis. Alguien dentro del comité de crisis debe estar documentando todas estas decisiones que estamos tomando, porque cuando se nos vuelva a presentar una crisis, toda esa información que hemos documentado va a ser crítica para que la situación no nos va a afectar de la misma forma como nos afectó en este momento. Es como que debemos aprender y tenemos que tener muchísimo aprendizaje de esta situación. Este momento es de mucho aprendizaje a nosotros como empresa y como personas. Y es muy importante compartir nuestra experiencia, porque a la medida que nosotros compartamos nuestra experiencia, la experiencia de otra empresa nos ayuda a fortalecer las experiencias de nuestras organizaciones también. Sigamos, por favor. Aquí tenemos algunas recomendaciones que RISE México principalmente hace ante el COVID-19. Ellos se enfatizan en 7 acciones específicas ante el COVID-19. Por favor, sigamos, Jocelyn. La medida 1 es de protección a nuestros empleados. ¿Podemos verla? Principalmente en el tema de la medida 1 es proteger a nuestros empleados. No podemos pretender seguir operando nuestros negocios si primero no establecemos medidas de seguridad para que ellos puedan trabajar, ¿verdad? En esta parte, pues, tenemos que seguir las indicaciones de las autoridades principales, no solo las del país, también tenemos que consultar la OPS, la OMS, tiene información de primera línea, y el comité de crisis debe asegurarse de estar recibiendo información de fuentes confiables. Entonces, en la protección de nuestros empleados, debemos definir todos los protocolos de bioseguridad para que ellos puedan operar. De ejemplo, ellos hacían, en el caso de RISE México, ellos dicen potencializar los esfuerzos y limitar los viajes. De hecho, los viajes desde que se presentó la emergencia del COVID-19 debieron de haberse parado en nuestras operaciones. Desde que se empezó a acrecentar la crisis y se notaba de que se iba pasando de un país a otro, realmente los viajes se tendrían que haber ido acortando en nuestras organizaciones, porque eso, si miramos, eso ha sido como el agente crítico que ha hecho que se esté haciendo de que esta situación se vaya volviendo más incontrolable. En el punto 2, RISE México dice, bueno, establecer un equipo de respuesta interfuncional frente al COVID-19, ¿verdad? Ese es el mismo comité de crisis, lo que les mencionaba ahorita. Ese comité de crisis debe estarse constantemente reuniendo, establecer mecanismos de comunicación, tomar decisiones en base a cómo van avanzando la crisis y adaptando todos los escenarios que se le pueden presentar, y sobre todo mantener los canales de comunicación abiertos para que esta comunicación se mantenga con sus partes interesadas. Sigamos, Jocelyn, por favor. En el punto 3 dice asegure la liquidez. Eso es importante. Nosotros como empresas no vamos a poder seguir operando si no tenemos liquidez. Entonces este es el momento en que nosotros evaluemos cómo está la liquidez de nuestras organizaciones, en qué podemos hacer más funcional la acción y ver cómo hacer que nuestra empresa mantenga la liquidez durante esta crisis, ver qué movimientos hacemos, qué líneas presupuestarias modificamos para que nuestra empresa pueda mantenerse con liquidez durante toda esta crisis que posiblemente va a ser de varios meses, ¿verdad? Entonces, asegúrele la liquidez y generar un plan de contingencia. El punto 4, estabilizar la cadena de suministro frente al COVID-19. Debemos tener claro que también nuestra empresa es sola. Tenemos una cadena de suministro y esa cadena de suministro tenemos que asegurar que también esté operativa, porque nosotros podemos estar muy bien como empresa y haber establecido todos los protocolos de bioseguridad y estar protegido como empresa, pero si nuestra cadena de suministro está débil, difícilmente vamos a poder seguir operando, ¿verdad? Adicionalmente debemos controlar la demanda, ¿verdad? Ver de cómo está nuestra demanda actualmente de productos y optimizar cómo aceleramos, ¿verdad? Proveedores alternativos tenemos y cómo hacemos que nuestra cadena de suministros también se vuelva resiliente. En la medida que nuestra cadena de suministros sea tan resiliente como nosotros como empresa, también vamos a ser resilientes. Entonces nuestra cadena de valor en sí debe verse fortalecida. Sigamos, por favor. En el 5, pues nos dice mantener de cerca a nuestros clientes. Esto es crítico, ¿verdad? Es cierto que muchos estamos con nuestras operaciones en paro, pero debemos mantener cerca a nuestros clientes porque nuestros clientes van a seguir comprándonos y queremos que nos sigan comprando
durante la crisis y después de esta crisis. Entonces tenemos que mantener de cerca a nuestros clientes. ¿Qué nuevos requerimientos van a tener, verdad? ¿Cómo va a estar su demanda también? Porque posiblemente la demanda de nuestros productos baje, ¿verdad? Y tenemos que observar también qué otros objetivos de mercado vamos a tener, porque posiblemente nuestra forma de trabajo va a ser muy diferente, ¿verdad? Va a ser muy diferente a cómo vamos a operar. Y también, pues, ejecutar un plan de práctica de equipo nuclear a través de reuniones remotas. Esto es lo que hablábamos, ¿verdad? Establecer cómo nuestro comité de crisis se mantiene funcional a través de reuniones de carácter de oficinas virtuales. Ahorita nos hemos dado cuenta que importante es mantener la información virtual, cómo comunicarnos, cómo mantener actualizados los canales de comunicación, sea WhatsApp, sea Zoom, sea GoToMeeting, como estamos ahorita, pero tenemos que utilizar estas herramientas y saber cómo utilizarlas y que nuestro equipo sea eficaz. Continuemos, por favor. Debemos analizar nuestras operaciones. Aquí hay 4 puntos bien importantes, 5 puntos bien importantes. Primero, define qué operaciones solo se pueden ejecutar de manera presencial, ¿verdad? Establece estrictos protocolos de bioseguridad y supervisión de los mismos. Estos protocolos de bioseguridad debemos analizarlos profundamente y debemos supervisarlos, que realmente la gente los cumpla. Y debemos reforzar la sensibilización de nuestra gente una vez salga de nuestras operaciones. Porque no es lo mismo mientras están en nuestras operaciones como cuando regresan a sus casas, porque ellos pueden contagiarse en su casa y llevar el contagio hacia nuestras operaciones. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de sensibilización en la protección ya en sus casas. Definir qué operaciones se pueden hacer desde casa, porque también debemos reducir el riesgo en la manera de que nosotros tenemos que tener en presencial lo que definitivamente solo se puede mantener de manera presencial y mantener virtual las operaciones que se pueden manejar de esta manera. De esta manera nosotros reducimos el campo de supervisión, porque nosotros vamos a enfocar sencillamente en las áreas presenciales. Vamos a estar supervisando, por ende tiene que estar haciendo presenciales. Entonces, por eso les digo que aquí es donde entra una sensibilización muy fuerte sobre las medidas de prevención y protección del contagio, ¿verdad? Entonces, tenemos que establecer protocolos y mecanismos necesarios para evitar que nuestras empresas sean un foco de propagación y establecer y definir cómo también las operaciones desde casa son eficientes y productivas, porque tampoco queremos operaciones desde casa que debilitan nuestras empresas o las vuelvan más vulnerables. Las operaciones desde casa son productivas y la gente que está trabajando desde casa debe ser eficaz en cómo opera desde su casa. Y establecer los controles necesarios en caso de encontrarse un COVID-19 dentro de nuestras empresas. Debemos de estar preparadas para eso. Hoy en día nuestras organizaciones deberían de tener establecido un protocolo qué hacer en caso de que se presente un COVID-19 positiva dentro de nuestras organizaciones. Recuerden que esto debe incluir contención, o sea, si se presenta un COVID-19 positivo en nuestras organizaciones, ¿qué para contener que no se propague a nuestras demás operaciones? ¿Cómo hacemos para aislar ese caso y cómo hacemos para ver quiénes han estado en contacto con él? ¿Cómo hacemos la parte de prevención? Pero también recordemos que ese es un colaborador y que tenemos que tener apoyo y empatía en el momento que se presenta un COVID-19 positivo. O sea, no podemos olvidar que al final él va a ser un colaborador y que se enfermó como podemos enfermarnos cualquiera de nosotros. Y debemos tener claro y sensibilizar sobre este aspecto de la enfermedad, porque ahorita, hoy en día, hay mucha forma en la que se ha manejado la enfermedad, que prácticamente se maneja que la persona que está contagiada es como alguien no deseado. Y si seguimos manejando esa política que es alguien no deseado, la gente no nos va a decir cuando tenga un síntoma. O no vamos a detectar cuando una persona tenga un síntoma, porque recuerden que muchas veces la fiebre no se presenta. Y muchas veces hay casos que son asintomáticos. Entonces debemos tener la suficiente canal abierto dentro de nuestras organizaciones para que la persona que se sienta que pudo haber estado en contacto con alguien positivo de COVID-19 tenga la suficiente confianza de decirnos para poder entrar en un aislado controlado y poder evitar que nuestra empresa sea una fuente de propagación. Sigamos. Y bueno, es importante también considerar que
que en época de COVID-19, nuestra empresa también debe llevar la debida diligencia, ¿verdad? Debemos tener la debida diligencia en nuestras operaciones. Este es el momento en el cual las empresas debemos determinar y demostrar realmente si nuestros programas de sostenibilidad y de responsabilidad social empresarial son efectivos. Y la debida diligencia en este momento de crisis no debe olvidarse. Debemos identificar todos los impactos negativos que se pueden dar como fruto de nuestras decisiones, evaluar todas las relaciones comerciales respecto a los impactos negativos que esta crisis puede llevar, elaborar respuestas de prevención y mitigación a todos estos impactos de riesgos de impactos negativos que se nos puede presentar, y todas las formas de control y reparación ante estas respuestas de emergencia, ¿verdad? Y debemos recordar que una vez que pase esta emergencia, nosotros tenemos que sobrevivir y tener resiliencia, y por ende debemos estar preparados a un mundo diferente al que conocíamos y a un mercado diferente al que conocíamos como empresa. Continuamos. Yo cierro mi participación para abrirnos a la pregunta con una frase de Ernest Hemingway: el mundo rompe a todos y después algunos son fuertes en lugares rotos. Tratemos de ser las empresas fuertes que va a quedar después de un mundo con muchos lugares rotos. Lastimosamente, después de esta situación del COVID-19 va a quedar mucha fragilidad, mucha situación y mucho impacto a nuestras operaciones. Entonces, intentemos que nuestras empresas sean las que sobrevivan ante una nueva realidad que lastimosamente nos lleva a una situación como lo que es el COVID-19. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Vamos a abrir entonces el chat para que nos puedan colocar sus consultas, sus aportaciones, sus comentarios. Y bueno, y reiterar, ¿verdad?, la importancia de que este es el momento donde se pone a prueba la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? Todo eso que hemos venido haciendo desde hace, ¿qué?, 12, 13 años. ¿Qué es lo que realmente, ¿verdad?, si nuestros planes de responsabilidad social están siendo efectivos en este momento? Este es el momento en que las grandes compañías deben responder adecuadamente, ¿verdad?, a una crisis en este momento, y es el momento definitivo que será recordado por muchas décadas, ¿verdad? Todas las decisiones que tomemos serán el legado que dejemos para el mañana, así que es importante que tengamos pues la capacidad de liderazgo en nuestras empresas y podamos tomar las decisiones adecuadas en este momento, ¿verdad? Así que por si tienen algunas consultas, comentarios, preguntas a Claudia, quiero también, mientras van colocando ahí, sí, bueno, nos están preguntando si vamos a compartir la presentación. Vamos a compartir la presentación y pues también se está grabando este webinar, así que se les va a compartir el video también del webinar. Quiero hacer unos recordatorios importantes, ¿verdad? Mientras ustedes colocan ahí sus comentarios, que el día de mañana, viernes 3 de abril, de 10 a 11 de la mañana, vamos a continuar con la mesa de acciones empresariales ante el COVID-19. El tema que estaremos abordando, gracias a nuestra empresa miembro Consortium Centroamérica, son consejos legales en materia laboral para pues brindarles mayor información. Esto es importante, que si ustedes tienen algunas dudas, preguntas previas que quisieran mandarnos por correo para podérselas hacer llegar a la abogada Dani Meléndez, quien nos estará apoyando con esta información desde Consortium. También pues son bienvenidas aquellas preguntas y comentarios que quieran hacer. También mencionarles que estamos trabajando pues en poder consolidar una base de datos de autoridades competentes oficiales en este momento, ¿verdad?, para la crisis, y también de proveedores de insumos, organizaciones que estén apoyando en este momento, debido a que varias empresas nos están consultando, ¿verdad? Si tenemos contacto de proveedores de mascarillas y de equipo de bioseguridad y todo este tipo de información. Así que yo le voy a agradecer a aquellas empresas que tengan ya sus contactos oficiales actualizados, que nos puedan compartir también para poder alimentar esta base de datos, esta base de contactos de fundaciones, de organizaciones, de organismos que definitivamente
sean los autorizados, ¿verdad? Sobre todo, es importante que para donaciones asegurémonos, por favor, de que lleguemos a las organizaciones correspondientes, ¿verdad? Y priorizar siempre los hospitales y los centros de atención médica autorizados, además de los grupos vulnerables, ¿verdad? Que están pasando, pues, realmente momentos muy difíciles y tal vez no tienen acceso a alimentos en este momento. Así que realmente, pues, esta es la información. También mencionar, vamos a ver, bueno, con Claudia habíamos mencionado también de que la información de las empresas, si tienen sus protocolos de prevención, de seguridad o acciones que han realizado en este momento, durante este tiempo, pues si lo desean compartir, ¿verdad? Y si es posible compartirlos, pues nosotros los podemos también colgar en nuestra biblioteca, que pronto Jocelyn les va a hacer llegar el enlace para que ustedes puedan ingresar a la biblioteca que hemos creado para poder tener contenido de interés, ¿verdad? De mucha importancia. Así que si ustedes nos quieren compartir su información, ¿verdad? Nos pueden mandar a nuestros correos electrónicos, material de importancia, acciones, buenas prácticas, todo eso lo podemos compartir con todos realmente por internet, ¿verdad? Por correo o redes sociales, o en la biblioteca que vamos a crear, o que tenemos ya creada, perdón. Vamos a ver qué más, también mencionar que aquellos temas que consideren de interés en estas próximas semanas, pues nos puedan identificar algunos temas que ustedes consideren importantes, que quieran que tratemos o abordemos en estas mesas que estaremos realizando todas las semanas. La otra semana, como ya llega la Semana Santa, ¿verdad? El webinar se realizará el martes. Les estaremos enviando también invitación a a sus correos. Bueno, vamos a leer aquí los comentarios. Dice por acá, bueno, gracias a Fundarse por las acciones que han tomado, dice, por formarnos, mantenernos informados. También mencionan acá, sería genial poder ayudar al prójimo en momentos de hambre y crisis en estos momentos. Completando la información, dice. Bueno, aquí es Reina que está comentando. Tuvimos 93 personas conectadas en este webinar. Dice, en nuestra empresa hemos trabajado 2 líneas, una a lo interno, dice Estela Cáceres de Grupo Terra, con campañas de sensibilización y dar a conocer medidas de prevención del COVID-19, preparar a los colaboradores, darles acceso y facilidades para compra de insumos a través de nuestros aliados supermercados. También tenemos acá, dice, equipo de Fundarse, gracias Claudia, excelente, de mucha utilidad. Dice, otra línea a lo externo, dice Estela, con donaciones de insumos de limpieza y equipos de protección de personal de salud para los hospitales. Es importante priorizar los hospitales porque es donde realmente no se están teniendo los insumos, ¿verdad? Entonces sí, es importante que prioricemos aquí donde se está atendiendo a la población. Y también, como les mencionaba, a estos grupos vulnerables que en estos momentos no tienen el acceso a los alimentos. Dice Estela, también han apoyado con ayuda, con víveres a las familias de las comunidades de nuestras zonas de influencia. Eso es muy importante, excelente aporte, Estela. Así que, por favor, si ustedes tienen buenas acciones, buenas prácticas que han estado realizando en estas últimas semanas, pues sí, por favor, elaborar sus materiales, ¿verdad? Y poder compartirnos esta información, porque el objetivo es poder crear una biblioteca de buenas prácticas de todo lo que se ha estado haciendo, ¿verdad? Y ayudar a otras empresas que de repente no saben en este momento qué hacer, cómo ayudar de acuerdo a su negocio, pues poder apoyarles también. Bueno, así que creo que hasta el momento no tenemos más comentarios. Dice, gracias Edgardo Tábora, excelente webinar, felicidades a Fundarse. Tenemos Sonia Mejía, dice, de Jaremar, estamos en alianza con Cepudo, dotando de equipo de bioseguridad a nivel nacional y hospitales. Mire, esto es importante porque necesitamos identificar las organizaciones que están trabajando, ¿verdad? United Way, Cepudo,
Glasspoint, todas estas organizaciones, Banco de Alimentos, identificarnos. Por eso es importante que nos manden información de estas organizaciones para nosotros poder crear esta base de datos que vamos a ir alimentando, ¿verdad? Y que cuando ustedes necesiten un contacto, pues nosotros les podamos compartir. Dice Marlene López, ¿dónde podemos buscar el análisis de la 31.000 para guiarnos? Esta es una pregunta para Claudia. ¿Dónde podemos buscar esta información? En el caso de las normas, pues las normas tienen derecho de autor. Las normas, la buena práctica es adquirirla, ¿verdad? En el caso de Honduras, es a través del organismo hondureño de normalización. Entonces, la buena práctica sería adquirir la norma, ¿verdad? Ahí aparecen todas las herramientas de análisis. Sin embargo, más adelante podríamos hacer un seminario que incluya algunas de las herramientas más factibles de uso. Sin embargo, la buena práctica es adquirir las normas. También las pueden adquirir a través de las diferentes casas de certificación, si ustedes ya son empresas certificadas, ¿verdad? Entonces también los pueden adquirir entre ellos. Yo también les quería pedir adicionalmente que a través de comunicaciones@fundarse.org hemos estado solicitando todo lo que son las actividades que están realizando acerca del COVID, porque además de llevar, como les explicaba Elena, una sistematización de las buenas prácticas, queremos sacar un documento de las aprendidas de esta crisis, porque creo que es algo de mucho valor para nuestras empresas, que posteriormente haya pasado el punto más crítico de esta crisis, tener un documento de lecciones aprendidas, porque es muy importante que una vez que pase una crisis, nosotros sepamos qué hicimos bien y qué no hicimos bien. Excelente. Aquí nos menciona y nos solicita Melissa Valenzuela la importancia de hacer un webinar enfocado a términos fiscales. Pues les comento que ya estamos también en prácticas con Consortium, que nos va a ayudar el día de mañana con la parte laboral, pero sí estaremos programando un tema fiscal, ¿verdad? Con ya otra abogada que lleva el tema fiscal, ¿verdad? Con todas las nuevas disposiciones también para las empresas, así que también ya está en lista este tema. Dicen por acá, me interesa webinar para diseñar proyectos para ayudar a nuestra cadena de valor después del impacto que nos dejará el COVID-19 a nuestros proveedores, sobre todo las pequeñas empresas. Excelente. Estela Cáceres, claro, casualmente hoy en la mañana estuvimos en Fundarse, ¿verdad? Estuve en una reunión a nivel regional con todas las ARCES, todo integrarse para ver estas temáticas, y definitivamente un tema prioritario es la parte de la cadena de valor, ¿verdad? Pequeños proveedores, pequeñas empresas, así que son de los temas que se están priorizando. Dice Sofía Villeda de Cibor Honduras, realizamos protocolos para las áreas críticas de la compañía, acompañando con recomendaciones de actuación que lo estamos afinando para poder compartirlo. Dicen por acá, dice, tengo interés, Gladys Ramírez de Diunza, en lo que menciona Estela, excelente. Vamos a trabajar en esas temáticas sobre el impacto de la cadena de valor. Estela Cáceres, una sugerencia para todos es que vayamos preparando un documento o protocolo de cuando volvamos a las labores, nuestras empresas, nosotros ya lo estamos trabajando. Excelente, Estela, si nos pueden de repente en algún momento compartir esa buena práctica, sería interesante que lo tocáramos dentro de la mesa de buenas acciones. Bueno, aquí dice... y bueno, recordarles ahí, Jocelyn nos ha puesto el correo electrónico para todos aquellos que van a compartir información, las actividades realizadas a comunicaciones@fundarse.org. No sé si tiene unas palabras de cierre, Claudia Díaz. No, que estamos a las órdenes para cualquier consulta. En Fundarse, pues, estamos comprometidos a darles el mejor servicio de atención, sobre todo ahorita, en este tema en esta situación de crisis que nos encontramos, y el equipo de Fundarse, pues estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar para poderlos ayudar durante toda esta crisis. Muchísimas gracias por la atención. También recordarles que tenemos la encuesta de impacto socioeconómico. Las empresas que no la han llenado, se los agradecemos que por favor la llenen.